Nada, lo primero, muy buenos días a todos. En nombre de BBVA le quiero dar a todos la bienvenida a nuestra casa y decirles, pues, en fin, lo contentos que estamos, una vez más, de estar con Elcano en la presentación de este informe de presencia global, que, como todas las herramientas que Elcano produce, pues es una herramienta de gran utilidad para empresas como la nuestra, con una gran presencia global, pero en general para el conjunto de la sociedad española. Y, bueno, ya sin más ni más, yo creo que doy la palabra a Emilio y que comience el acto. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Fernando. Gracias al BBVA y a ti, a los dos, por el apoyo constante que prestáis a las actividades del Instituto y por prestarnos una vez más esta fantástica sala para poder hacer la presentación pública de la nueva edición del Índice Elcano de Presencia Global, ¿no? Algunas palabras de presentación antes de dar la palabra a quienes realmente van a hacer la presentación del documento, que son los investigadores del Instituto que nos acompañan esta mañana, ¿no? En un texto que ya nadie lee, La fenomenología del espíritu de Hegel, decía que los periodos felices de la humanidad carecen de historia. Es una idea muy bonita, no pasa nada. En nuestros tiempos pasa de todo. El cambio social es brutal, intenso, extenso, amplio, profundo, y precisamente eso genera una enorme sensación de incertidumbre. Vivimos tiempos confusos, casi todos lo son, pero unos lo son más que otros, ¿no? Lo cual no quiere decir necesariamente que sean tiempos peligrosos. La Guerra Fría fue un periodo muy caliente y muy peligroso, pero no era confuso, era claro, era casi maniqueo, blanco y negro, ¿no? Cuando cayó el muro de Berlín primero y la URSS después, todos respiramos aliviados, parecía que llegaba un periodo de tranquilidad, de serenidad, de certidumbres. Algunos hablamos de una paz perpetua, de una democracia universal. Hay quien llegó a hablar de un periodo poshistórico. Bueno, es evidente que no ha ocurrido. El 11S vino a mostrar que si estábamos más allá de un periodo de riesgo de guerras convencionales, no lo eran de guerras asimétricas. Y recientes acontecimientos en el Extremo Oriente, en el Oriente Próximo, en el más próximo Occidente, Crimea, el más reciente, ponen de manifiesto que más que ante la poshistoria estamos, como ha dicho algún periodista inteligente, ante el regreso de la geografía y de la historia, las dos cosas, el regreso de la historia, también el retorno de los guerreros, y recuerdo aquel título fantástico de Robert Kaplan, el retorno de la antigüedad, la política de los guerreros. Eso en buena medida es el propio Putin, un personaje que hubiera sido perfectamente entendido por Maquiavelo, por Tucídides, una especie de príncipe osado, con fortuna de momento, capaz de aprovechar la debilidad de sus enemigos para adquirir honor y prestigio en su propio país, ¿no? Bueno, como digo, tiempos confusos en los que hemos pasado de un G8 occidentalocéntrico a un presuntamente cosmopolita G20 que pretendíamos que fuera un G2 y que ha acabado resultando, como dijeron Nouriel Rubin y Jan Bremer, un G0. Y esta es la realidad. En este momento no hay nadie. En el puente de mando no hay nadie. Quienes soñaban con un mundo multipolar, pues están de enhorabuena porque es lo que tenemos, aunque en buena medida eso no ha permitido generar un mundo multilateral. Es multipolar, pero no multilateral, y mucho menos de aquel multilateralismo efectivo que proponía la estrategia de seguridad europea y que nosotros mismos hemos recogido en nuestra propuesta de estrategia de seguridad. ¿Por qué cuento todo esto? Porque las tareas del Elcano son en buena medida, que son las de la ciencia social siempre, la de hacer mapas para eliminar incertidumbre. Cuando los tiempos son confusos es cuando más necesitamos mapas, y lo que vamos a presentar hoy, el Índice Elcano de Presencia Global, es un mapa más, como digo, añadir a otros que nos proporcionan información relevante sobre el estado del mundo y la posición de España en el mundo. Por cierto, una posición nada menospreciable, sino todo lo contrario, y en estos tiempos de pesimismo nacional creo que nos sobra resaltarlo, ¿no? Ocupamos la posición 11ª en términos de presencia global, precedidos solo por los grandes países del mundo, Estados Unidos, Alemania, el Reino Unido, China, Francia, Rusia, Japón, y ya detrás y muy juntitos los Países Bajos, Canadá, Italia y nosotros, salvo estos tres últimos, y podíamos cambiar posiciones con los Países Bajos, Canadá o Italia, todos los demás, como es evidente, países mucho más grandes, mucho más potentes que España desde hace mucho tiempo. Con esto me he adelantado a lo que es el contenido del índice Elcano de presencia global, ¿no? Pero no he podido resistir la tentación de avanzar esta noticia que me parece que es importante. Como muchos de vosotros ya sabéis, el índice Elcano es un proyecto del Real Instituto
que nace después de muchas discusiones, de muchos debates metodológicos y teóricos. Nace en el año 2008, publica sus primeros resultados en el 2011. Así nació la primera edición, que crece cada año y que aspira a convertirse en uno de los productos de referencia del Instituto. Por la naturaleza del trabajo, se trata de un proyecto transversal a todo el Instituto, en el que participa todo el conjunto de investigadores, por eso están aquí, investigadores de las diversas áreas y espacios del Instituto, aunque está coordinado por Iliana Olivier, fue elaborado inicialmente por Ignacio Molina y por Iliana, y firma la actual edición Iliana en colaboración con Manuel Gracia y con Carola García Calvo. Es un índice que pretende construir algo así como una métrica del espacio internacional, operacionalizando, cuantificando rigurosamente expresiones tales como, por ejemplo, este país es una potencia media o tal otro es una potencia global. Recientemente Obama dijo sobre Rusia, no sin poca malicia, por cierto, Rusia es una potencia regional. Bueno, ¿qué quiere decir eso de que es una potencia regional? ¿Qué quiere decir que es una potencia media, grande o media? ¿Dónde, cuándo, cómo? ¿En qué consisten estas expresiones? El índice Elcano es un intento de dar respuesta a estas preguntas de un modo empírico, cuantitativo, midiendo la presencia de los países. El índice tiene 3 dimensiones no correlacionadas, las 3 dimensiones en las que Joseph Nye dijo que se juega el tablero internacional, la presencia económica, la presencia militar y el poder blando, y se construye sobre variables, todas ellas objetivas, no de percepción o de reputación. Esto me interesa resaltarlo de entrada, No se ve, pues, afectado este índice por modas, opiniones, climas, escándalos o presencias mediáticas que eventualmente afloran y desaparecen. Decía Maquiavelo, por ejemplo, que reputación de poder es poder. Pues bien, esta es una diferencia importante con nuestro índice de presencia porque no recoge reputación alguna. Lo que medimos son no imágenes o percepciones, sino realidades y realidades objetivas. Y de hecho insistimos mucho en el trabajo en la naturaleza diferenciada de este índice de presencia global respecto a los índices de poder. El índice del Elcano no mide el poder. Esto es importante también resaltarlo. En segundo lugar, mide otra cosa distinta. Y esto es así por diversos motivos. El primero de ellos es que ya hay muchos índices de poder y no tendría sentido añadir uno más. Nosotros hemos analizado en este trabajo y hemos comparado nuestro índice con los diversos índices de poder existentes. En segundo lugar, creemos que aun cuando el concepto de presencia no está asentado en el análisis de relaciones internacionales, desde luego no lo está como lo está en la idea de poder, que es una idea clásica, en fin, tiene una larguísima tradición en la ciencia social, consideramos, sin embargo, en el Instituto que la medida en que los países están ahí fuera, y eso es la presencia, en qué medida están ahí fuera, es una variable de enorme importancia a la hora de abordar el estudio de las relaciones internacionales contemporáneas. La presencia recoge la proyección exterior de los países en un mundo globalizado, en el cual muchos de ellos ni siquiera contemplan el ejercicio del poder como uno de sus objetivos de política exterior. Esto es desde luego válido, por ejemplo, para muchas economías emergentes que están volcadas hacia adentro en una agenda nacional de desarrollo, pero también para muchos pequeños estados europeos. La presencia puede ser un resultado del poder, pero no necesariamente. Muchos países tienen presencia, aunque no la buscan. Y el poder es una capacidad que se ejerce o no. Rusia, por poner un ejemplo, ha demostrado que con poco poder se puede tener un notable protagonismo si hay voluntad. La Unión Europea es casi el ejemplo contrario. Su notable poder no le proporciona liderazgo, no le proporciona protagonismo real. Por ello, dedicamos un epígrafe de este informe del 2014 al análisis comparado del desempeño de los países en presencia y en poder. Análisis comparado que nos permite comprender en qué medida algunos países están luchando, voy a utilizar una expresión que ha sido muy debatida en el Instituto, boxeando por encima de su peso o por debajo de su peso. Es decir, en qué medida están por encima o por debajo de sus capacidades. Una comparación, por ejemplo, del índice Elcano de presencia global con otros índices de poder, por ejemplo, el National Power Index, sugiere que algunos países, España, por ejemplo, los Países Bajos, Alemania, Reino Unido, Estados Unidos, registran una presencia por encima de la media de presencia global, mientras que ejercen un poder por debajo de la media que mide el National Power Index. Comparativamente, por así decirlo, estos países tienen más presencia que poder, lo cual, referido a España, puede entenderse, aunque va en contra de los estereotipos que tenemos acerca de España, pero referido a Estados Unidos, cuyo poder es inmenso, no deja de ser muy relevante. Tiene mucha más presencia que poder.
Por otra parte, nos encontramos con países, Israel, China sobre todo, por ejemplo, que están empoderados por encima de la media, con niveles de presencia, sin embargo, comparativamente bajos. Tienen más poder que presencia, lo que hace sospechar que utilizarán aquel para elevar esta. La interpretación de estos datos es compleja, hay que hacerla con mucho cuidado, la metodología lo es también, pero creo que estamos ante informes que son relevantes. En todo caso, en cada nueva edición del índice, en esta también tratamos de sumar más países, y lo hacemos también retrospectivamente, más países para los que realizamos el cálculo. En este se han incorporado 10 nuevos países, de modo que ahora calculamos el índice nada menos que para 70, las 60 primeras economías mundiales, además de los Estados miembros de la Unión Europea y de la OCDE, que no se encuentran en ese ranking por su PIB, ¿no? Como se les presentará a continuación, además de un análisis comparado de presencia y poder, en el informe se observa una cierta ralentización del proceso de globalización y otros cambios de tendencia interesantes, como por ejemplo un notable aumento de la presencia de 3 países, a observar los 3 con detenimiento: Rusia, en primer lugar, los Emiratos Árabes Unidos en segundo lugar y finalmente China. No son 3, sobre todo 2 de ellos, países cualquiera. No sorprenderá saber, por ejemplo, que la presencia de los países europeos, insisto, la presencia disminuye. Es el caso de Alemania, de Italia y de España, pero por cierto no de Francia, perdón. Mi tarea, sin embargo, es la de presentar a los presentadores y no la investigación, y me he adelantado porque no he podido resistir la tentación de hacerlo en alguna medida. Voy a dar la palabra sucesivamente y espero que se atiendan ellos el tiempo acordado, no como yo. En primer lugar a Iliana Olivier, investigadora y, como digo, responsable de la investigación. En segundo lugar a Félix Arteaga. En tercer lugar a Mario Esteban y finalmente a Ignacio Molina, sí, que ya está, que no la había visto entrar. Muchas gracias a todos de nuevo por su presencia. Luego tendremos la posibilidad de debatir y discutir todo este tema con todos ustedes. Liliana, tienes la palabra. Muchas gracias, presidente. En no más de 10 minutos voy a presentar resumir algunas de las ideas, las principales ideas que contiene este informe que estamos publicando hoy mismo. Algunas de ellas ya han sido explicadas, mencionadas por el presidente. En muchos casos, bueno, pues pasaré más rápido y en algunos casos, bueno, pues sí quisiera profundizar en algunos de los aspectos que él ha señalado ya. Sobre lo que es el índice, el objeto de medición de presencia global, no voy a añadir nada más. Sí quisiera simplemente recordar que desde el año pasado, además del índice de presencia global, calculamos también un índice de presencia global para una Unión Europea simulada porque sería una Unión Europea diferente de la que existe en estos momentos, sería una unión más parecida a un país como Estados Unidos. Y lo que tratamos de ver es, en realidad, en qué medida esa unión se está proyectando fuera de las fronteras de la Unión. Estos cálculos están incluidos también en el informe de este año. Como ya dije, se empezó a calcular para los datos del año pasado, y este índice se complementa también con el índice Elcano de presencia europea, que mide de algún modo la otra cara de la moneda, que es en qué medida la presencia de los Estados miembros se da en la esfera intraeuropea. Este, bueno, sería el único apunte metodológico que quisiera hacer. Tienen de nuevo la estructura del índice en áreas, en dimensiones y en indicadores, lo cual está incluido en el índice, y en este sentido no hay cambios respecto del año pasado. Sí quería insistir en esto. En cuanto a los resultados del índice para este año, lo primero es que, bueno, en los primeros puestos, desde luego en los 11 primeros puestos, incluyendo a España, no hay ningún cambio, en el sentido de que los principales, el ranking por valor índice total de presencia global no varía. Estados Unidos sigue a la cabeza, sigue habiendo fundamentalmente países occidentales en los primeros puestos y con la presencia, bueno, pues notable de China, de Rusia o de Arabia Saudí en el puesto 12, justo por detrás de España. Sin embargo, esto no significa que no haya cambios en los datos de 2013 respecto de los de 2012. Es verdad que los ritmos de cambio en un índice de estas características se puede esperar que sean geológicos, en el sentido que no puede haber grandes variaciones de año a año, dado lo que estamos midiendo, pero sí es cierto que a medida que se va bajando en el ranking, sí se ve que hay muchas economías emergentes que están aumentando sus valores de presencia total a un ritmo acelerado y, desde luego, más acelerado que el de los países occidentales. Este es el motivo. Bueno, aquí lo que hacemos es reproducir el mismo
ranking, vamos, la evolución del ranking desde 1990, esta evolución de las últimas 2 décadas es un aspecto en el que insistimos en el informe de la edición pasada, y para este año simplemente lo que podríamos ver es, bueno, pues la observación de que, aparte del auge de China y Rusia hasta 2012, sí veríamos que esta misma idea que de 2012 a 2013 no cambia. Pero, como decía, sí hay cambios a partir del puesto 15, y algunos son notables. E incluso que los países no cambien de posición en el ranking no significa que su valor índice no cambie. Va cambiando, se van acortando distancias entre países y podemos esperar cambios de posición en el ranking en los próximos años. En este gráfico lo que tenemos son algunos países seleccionados en los que estamos reflejando los aumentos del valor total de presencia respecto del año pasado. Y ahí es donde podemos ver que son fundamentalmente los emergentes los que más aumentan su presencia en valor índice. A la cabeza están Rusia, los Emiratos, China, está por supuesto también Estados Unidos, que parte de un volumen total de presencia global muy elevado, Qatar, Turquía, Nigeria, etcétera, etcétera. También está Francia entre los países que aumentan su presencia global total, como ya había mencionado el presidente. Pero lo que también nos encontramos, y esto sí es una novedad, es algo que no nos habíamos encontrado en esta magnitud, desde luego, para los distintos años para los que hemos venido calculando el índice, es que por primera vez hay un número no despreciable de países que pierden valor de presencia global total. Y aunque hay algunos países emergentes entre estos países que pierden presencia global, sí hay que destacar que de todos estos países, 14 son países miembros de la Unión Europea. Entre ellos, efectivamente, España. A pesar de ello, si calculamos esta presencia global de la Unión Europea, seguiría siendo, igual que para el año pasado, seguiría siendo el país con mayor presencia global total de todos, de los 70 más 1 para los que lo calculamos, y seguiría situándose por delante de Estados Unidos. Es más, aumentaría la brecha respecto de Estados Unidos. Esto puede parecer paradójico, puesto que, como acabamos de ver, son sobre todo países miembros de la Unión Europea los que pierden valor de presencia global total. Pero esto tiene una explicación. O sea, por un lado, es que esas pérdidas de presencia son muy bajas, es decir, en acumulado apenas, en algunos casos apenas suman 2 puntos, eso por un lado. Por otro lado, también es verdad que, digamos, el competidor inmediato, por decirlo de alguna manera, que es Estados Unidos, no es un país tampoco que esté registrando aumentos rápidos de presencia, por lo tanto, no es tan extraño que se mantenga o que incluso se amplíe esa brecha. Y luego también, de nuevo, es esta obviedad de que no estamos midiendo el poder, estamos midiendo la presencia, y precisamente, y en esto insistimos mucho en el informe del año pasado, la Unión Europea tiene una presencia global importante, importantísima, creciente. En esto también hay que tener en cuenta que el propio objeto de medición va cambiando. La presencia global de la Unión Europea se calcula para distinto número de países a medida que se ha ido ampliando, por lo tanto ya es un país más grande esa unión que estamos midiendo con estos datos de 2013 respecto de 2012. Lo que ocurre es que no está capitalizando este volumen de presencia en influencia o en poder a escala mundial. Puesto que por primera vez es un fenómeno relativamente extendido, que varios de los países para los que calculamos el índice pierden presencia, lo que entonces estamos observando es que a nivel agregado, es decir, si agregamos la presencia global de los 70 países para los que lo calculamos, vemos que esa presencia global total sobre la que luego vamos a calcular las cuotas de presencia aumenta muy ligeramente respecto del año pasado, lo que de algún modo se podría leer como una cierta ralentización del proceso de globalización, que por otra parte pues tampoco es sorprendente y parecería coherente con los efectos que se siguen produciendo año a año de la crisis mundial en el propio proceso de internacionalización de los países. Esto además también afecta, por supuesto, a cómo se posicionan los distintos países dentro de este espacio de presencia global total. Si el año pasado insistíamos en que observábamos una tendencia estructural desde el final de la Guerra Fría hacia una cierta apolaridad en lo que se refiere a la presencia global, por supuesto, y no al poder, y que esto se reflejaba en que la suma de las cuotas de presencia de China y de Estados Unidos tendía a decrecer de forma sostenida, sí nos encontramos con que para este último año, aunque de forma muy ligera, hay un aumento de la suma de las 2 cuotas de presencia, muy ligera, del 20,6 al 20,7. Y desde luego sería prematuro
llegar a alguna conclusión sobre esto, puesto que el aumento es muy ligero, esto se produce solo para un año, habría que ver qué ocurre en los próximos años. Pero, desde luego, lo que sí se observa es un cambio de tendencia. Es decir, que esa tendencia sostenida hacia la polaridad, por lo menos, queda pausada durante este año. Esto en lo que se refiere a estos dos poderes. Faltaría saber qué ocurre en el resto del espacio de presencia. El año pasado ya insistíamos en que hay una tendencia estructural hacia la desconcentración, hacia la atomización de la presencia entre un número creciente de países, entre los ahora 70 para los que lo calculamos. Pues bien, si recalculamos esta desconcentración para los 70 países de este año, en vez de los 60 del año pasado, y extendemos este periodo de cálculo hasta este año 2013, esto se sigue observando. Hay una tendencia a la desconcentración, tanto de la presencia económica como de la presencia blanda. Ha habido periodos en los que esta desconcentración ha sido más rápida, como puede ser el periodo 2000-2005, y también vemos cómo se sigue manteniendo esta pauta que ya apuntábamos el año pasado, de que hay en un primer momento una tendencia a una desconcentración más rápida de la presencia económica, pero que la presencia blanda va tomando el relevo en los últimos años. Sin embargo, si calculamos esta misma desconcentración, la evolución de esta desconcentración solo para el último año, ahí sí nos encontramos con un estancamiento, incluso una pequeña reconcentración de la presencia global total. Y esto, a pesar de que se produce, y esto sí es más atípico, se produce una desconcentración muy rápida de la presencia militar. Esto tendría que ver con la retirada de las tropas de Estados Unidos de las misiones de Afganistán y de Irak. Pero observamos que hay casi un estancamiento de la presencia blanda, y lo que también hay es, sobre todo, una reconcentración de la presencia económica, aunque sea muy ligera. Dado el peso del fuerte peso de la presencia económica en la definición de la presencia global total, esto explicaría que se hubiese una reducción de la desconcentración, una muy pequeña desconcentración de presencia global total. En este, ya de los últimos gráficos que voy a presentar, aquí no hacemos más que recoger esa idea que ya ha expresado el presidente, de que si comparamos el índice de presencia con distintos índices de poder, en este caso, por ejemplo, con el National Power Index, podríamos incluso interpretar que aquellos países que tienen proporcionalmente una presencia global mayor que el poder que ejercen estarían boxeando por debajo de su peso, y, al contrario, los países que tienen una presencia global por debajo de la media, pero un índice de poder por encima de la media, estarían peleando por encima de su categoría. En este caso, de forma generalizada, aunque hay notabilísimas excepciones, pero de forma generalizada sí tendríamos, pues, a muchos países europeos boxeando por debajo de su peso, y a muchos países emergentes o algunos países con particularidades regionales como Israel boxeando por encima de su categoría. Por último, en el informe, en el último epígrafe, no pretendemos hacer ninguna predicción, es simplemente un sencillísimo ejercicio de proyección de datos hacia 2030. Lo único que estamos haciendo es tomar distintos ritmos de globalización, porque el crecimiento de la presencia global no ha sido homogéneo a lo largo de estas 2 décadas, tomar distintos ritmos de globalización y proyectar esos datos a 2030 y ver qué pasaría con algunos de los países o de las unidades más relevantes. Bueno, pues lo que nos encontramos es que en todos los escenarios, sea al ritmo o de crecimiento medio de la presencia global desde el año 90, o ya sea al ritmo más rápido, hasta el estallido de la crisis, o al ritmo más lento desde el estallido de la crisis, nos estaríamos encontrando con que el aumento de China es notable, pasaría tanto a Alemania como al Reino Unido en volumen de presencia global total, pero en ningún caso llegaría a 2030 a alcanzar a Estados Unidos o a una hipotética Unión Europea configurada de forma más similar a Estados Unidos. En este sentido, nuestras proyecciones de datos sí son coherentes con las tendencias que marcan las proyecciones, pues, de índices de poder o incluso de Producto Interior Bruto, en el sentido de que se observa el crecimiento sostenido de China de aquí a 2030, pero, a diferencia de lo que ocurre con algunas predicciones del tamaño de la economía, del PIB, no llegaría a alcanzar el tamaño de la economía estadounidense, lo cual, desde luego, no es en absoluto contradictorio, pues, como bien sabemos, aunque haya una relación entre presencia global y economía, no lo es todo. Puede haber países con mayor peso económico y menor presencia global relativa. Y yo con esto me detendría. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Iliana. Feliz. Muchas gracias. Buenos días a todos. Cuando estamos en el taller del Cano preparando estas
indicadores, se hace una lectura de qué les vamos a decir a los demás, cómo vamos a medir esas realidades militares, en mi caso, y qué nos dicen a nosotros mientras lo hacemos, ¿no? Y ese ejercicio de elaboración, yo creo que desde el punto de vista personal es lo más interesante, así que se lo voy a comunicar, ¿no? ¿Qué es mi idea de lo que nos dice desde el punto de vista militar, de esa realidad militar, de esa presencia militar, el informe, y qué es lo que no nos dice todavía? Bueno, lo que nos dice es que efectivamente hay una disminución de este factor en su contribución al índice. Está edificado sobre la presencia de tropas en el extranjero, la presencia, ¿no? Eso constata la voluntad de influir, de estar cerca, y también en cierto tipo de equipo que se hace precisamente para facilitar esa proyección. Bueno, los datos los tienen ahí. En la parte de tropas hay una tendencia lógica a la reducción, ya que se acaban las misiones internacionales. Esa reducción es significativa en el caso de Estados Unidos y nos permite, por ejemplo, en las próximas ediciones, ver si se trata de un pivote, van a cambiar las tropas de sitio de un sitio a otro, o simplemente esas tropas se vuelven a casa, ¿no? Y no las vemos por ahí. Eso es algo de lo que nos puede interesar, la regionalización. Lo mismo va a pasar con los equipos. Hemos agotado las estructuras de proyección, los buques principales, los portaaviones, todas esas categorías que teníamos para proyectar fuerzas. Estamos todavía usando los que ya nos han entregado y quedan por entregar algunos que pueden modificar los datos al alza o a la baja. Pero todos esos equipos dedicados a la proyección durante los próximos años se van a mantener. Incluso van a llegar todos estos grandes A400M, eso va a incrementar de pronto la proyección, la capacidad de proyección, la presencia militar de la Unión Europea, de algunos países. Eso es la fotografía que vemos ahora. Todavía hay una cierta contribución de lo militar, ¿no?, a la presencia. Es un indicador un poco en retirada, pero seguramente, y esto entro ya directamente en la segunda parte, lo que no nos dice el indicador es que la presencia militar seguramente está cambiando y todavía no tenemos elaborada la forma de calcularlo. Por un lado, la forma de proyección habitual está en vías de cierre. Primero, porque hay poca disposición a seguir interviniendo en misiones internacionales. El fin de las misiones es lo que justifica esta retirada de tropas y, como consecuencia, el repliegue del indicador militar. Segundo, porque la forma en la que nos proyectábamos ha variado. Muchos de los escenarios donde nos hemos estado proyectando alegremente, las fuerzas occidentales, pues se han dotado de medios que dificultan ese acceso. Entonces, seguramente en indicadores futuros tendremos que ver qué tipos de equipos hay que adquirir o se adquieren los países que tienen voluntad de proyección para vencer precisamente esos medios antiacceso, medios de defensa contra misiles, antibuques. Nuestros barcos, nuestros aviones ya no van a poder llevar tan alegremente como en el pasado a las tropas. También hemos cambiado la forma de proyectar. Las tropas eran importantes, mandábamos unidades, ¿no?, batallones, los que podían, brigadas, grandes unidades. Bueno, esto es algo también que se cierra. La idea esta de una huella ligera lo que hace es reducir ese tipo de unidades. Y estamos viendo otro tipo de presencias, digamos, encubierta, poco cuantificable, muy desagregada, y cada vez veremos más. Instructores, asesores, equipos de operaciones especiales, oficiales de inteligencia, que utilizarán unos medios de proyección no contabilizados en los indicadores actuales. Todos esos medios de actuación, de uso de la fuerza a gran distancia, aviones no tripulados armados,
misiles, muchos nuevos sistemas que no tenemos todavía una capacidad de proyección. No hemos contabilizado muchos de estos elementos que permiten la proyección hoy en día, que son los medios de inteligencia, vigilancia, reconocimiento, todos estos satélites de navegación, de inteligencia, que permiten el mando y control, que toman imágenes. Esto es algo que se empieza a introducir en las categorías de producción, en las doctrinas con elementos de proyección. No contabilizamos, y esto es algo que hay que tener en cuenta, las capacidades de ciberdefensa. Tenemos esta presencia latente. No estamos físicamente sobre el terreno, pero tenemos nuestros virus, nuestros troyanos, dentro, ¿no?, del sistema de mando y control de los de enfrente. Ya no necesitaremos cómo vamos a contabilizar toda esa presencia encubierta. Estas unidades que actúan en uno y otro bando, lo hemos estado viendo en Ucrania, en uno y otro bando, animando, movilizando y controlando las acciones. Bueno, estas son nuevas formas de proyección militar. Seguramente habría que, o estamos, ¿no?, en una era, un cambio de era desde dentro de la dureza, y este es un instrumento muy duro, desde lo militar, estrictamente militar, a esta categoría de seguridad dura, en la que se utiliza, es necesario tener presencia e instrumentos de presencia para influir en el resultado de las operaciones. Bueno, esto es algo que tendremos que resolver los que trabajamos en los indicadores. De cara al futuro puede ser muy significativo. En los próximos años, por tanto, vamos a ver cierta continuidad, digamos, en los indicadores, hasta que estas nuevas realidades se puedan cuantificar de otra manera. Siento, por un lado, que el instrumento militar, los indicadores militares se replieguen, porque uno ha convivido con ello, pero también los ha visto pasar. Pero le damos la vuelta, vamos a pasar a otro tipo de indicadores militares distintos, con los cuales habrá que trabajar en el futuro. Yo me pararé aquí, moderador. Muchas gracias. Tiene la palabra Mario Esteban, que va a abordar el tema de la presencia asiática. Posteriormente, Ignacio lo hará de la presencia europea. Gracias. Gracias, Emilio. Buenos días a todos. No es casualidad, digamos, ¿no?, que dediquemos un apartado especial a los países asiáticos, ¿no? Y esto se debe a que son los países que más han aumentado en su presencia global en el periodo de tiempo que computa el informe Elcano de presencia global, ¿no? Y esa es la razón principal por la que le vamos a prestar una especial atención, ¿no? Lo que voy a hacer en mi intervención es ir volviendo, ¿no?, a los principales temas del informe, que son los que ha presentado Iliana, y mencionando cómo los países asiáticos han ido actuando en cada uno de esos temas, ¿no? Y bueno, yo creo que el primero de ellos va a ser la idea de cómo deficientes son los países asiáticos a la hora de trasladar su presencia en poder, ¿vale? Esto, obviamente, la relación entre presencia y poder, ¿no?, se puede ver de varias maneras, es un debate amplio, no vamos a entrar en ello, pero yo voy a centrarme solo en este aspecto, ¿no?, ver, bueno, pues, qué países asiáticos han sido más eficientes a la hora de, con la presencia global que tienen, tener un determinado poder. Y se percibe una tendencia interesante, y es que los países asiáticos, digamos, en vías de desarrollo, son significativamente más eficientes que los países desarrollados a la hora de trasladar su presencia en poder. Es decir, países como China, India, Indonesia, Pakistán, Vietnam, pues están trasladando su presencia global en poder de forma mucho más eficiente que Japón, Corea del Sur o Singapur. Los motivos de esto, pues obviamente, ¿no?, podemos apuntar algunos, pero no sabemos a ciencia cierta, y como solo tengo 10 minutos, lo dejo así, por si a alguien luego le interesa preguntar, podemos entrar en el debate, lo pongo solo sobre la mesa, ¿no? Otro tema importante, ¿no?, si se ralentiza o no el proceso de globalización, ¿verdad?, que veíamos que hay toda una serie de países que están reduciendo su presencia global. Bueno, pues ¿qué está pasando con los países asiáticos? Bueno, pues vemos que solo hay 2 países asiáticos que han reducido de forma significativa su presencia global, y son Indonesia y Japón.
En el caso de Indonesia, porque han bajado bastante, ¿no?, sus exportaciones de materias primas y brutos y de energía, de fuentes de energía, y en el caso de Japón, en general, ¿no?, por desaceleración económica y por la reducción de su cooperación al desarrollo, que han caído bastante, ¿no? En el resto, ¿no?, de los países asiáticos, bueno, pues algunos aumentan bastante su presencia, otros más o menos la mantienen, y lo que creo que es interesante mencionar es que, claro, de los 12 países, ¿no?, que más aumentan su presencia global en esta última edición, ¿no?, del informe Elcano de presencia global, 4 de ellos son asiáticos. A lo mejor de entrada no parece mucho, 4 de 12, pero claro, si nos detenemos un poquito en el análisis, vemos que de esos 12 países, 5 de ellos tienen este incremento tan marcado de presencia debido a ¿qué? Debido a una única variable, que es el aumento de sus exportaciones de energía. Hay 5 países, Rusia, Emiratos, bueno, no recuerdo exactamente los 5, pero vamos, claramente hay 5 países que es una cuestión meramente energética. Entonces, de esos 12, si quitamos 5, nos quedan 7. Bueno, pues de esos 7, más de la mitad son asiáticos. Los otros 3 serían Estados Unidos, Turquía y Francia. O sea, que es interesante, yo creo, ver además que de esos 4 países asiáticos, cuáles son los vectores que están impulsando su presencia global. No es una única variable. Vemos que son países que están aumentando su presencia de forma sistemática, tanto en el ámbito económico como en el ámbito militar, como en el ámbito blando. La única excepción sería Vietnam, de estos 4 asiáticos que más aumentan, que no ha aumentado su presencia militar, pero sí ha aumentado su presencia económica y su presencia blanda. Entonces, bueno, pues ahí vemos, ¿no?, una pujanza de la región importante en términos de incremento de su presencia global. Si hacemos un análisis más pormenorizado de las diferentes dimensiones, vemos que en la dimensión económica, un poco al contrario de lo que sucedía, ¿no?, en ediciones anteriores del informe, los países asiáticos no tienen un comportamiento tan destacado como otros años, y esto es novedoso. Pero esto se debe ¿a qué? A que, digo, la variable estrella de este año en el ámbito económico es la energía. Y en ese sentido, bueno, pues no sé, los países asiáticos no han aumentado, ¿no? No tienen esa capacidad, ¿no?, de aumentar sus exportaciones energéticas. Entonces, bueno, vemos que entre los 10 primeros, los 10 países que más han aumentado su presencia económica, solo hay un asiático, que es China, que estaría en 4º lugar, pero si contamos los 15 primeros, bueno, pues aparecen también Singapur, Corea, la República de Corea, obviamente, y Vietnam, ¿no? Pero ya digo, un comportamiento menos, claramente menos espectacular, digamos, que en ediciones anteriores debido a esta pujanza, ¿no?, del factor energético. El crecimiento de la dimensión militar, significativo, muy significativo, esto es una constante en el caso asiático, es más, incluso los 2 países que decía antes, ¿no?, asiáticos, que pierden presencia de forma importante, que eran Indonesia y Japón, incluso ellos 2 aumentan también su presencia militar, ¿no? Y yo ahí creo que hay un debate interesante en la región asiática, ¿no?, y es si este aumento de la presencia militar de los países asiáticos generalizada se debe a que tienen aspiraciones, digamos, ¿no?, de contribuir más a la seguridad global, o si se debe a aspiraciones de hegemonía o de expansión regional, ¿verdad? Bueno, pues ahí hay todo un debate al respecto. Y, hombre, aunque obviamente, ¿no?, el informe no nos puede arrojar, ¿no?, una respuesta definitiva, pero creo que sí que nos da unas pistas interesantes, y voy a explicar por qué. En la dimensión militar, el informe tiene en cuenta 2 variables, como bien decía, ¿no?, explicaba Félix. Una que tiene que ver con la presencia de tropas en el exterior y otra que tiene que ver, ¿no?, con los medios materiales para proyectar esas tropas. ¿Qué vemos en el caso de Asia? Pues que de forma sistemática, la excepción es Japón, la excepción es Japón, es muy importante esto, el resto de países que aumentan muy notablemente su presencia militar lo hacen mucho más en el ámbito de sus capacidades materiales que en el ámbito de su presencia exterior. Cuidado, con esto no quiero decir que eventualmente no puedan tener intención de contribuir más, ¿no?, a misiones de paz, de Naciones Unidas, etcétera. Pero los datos, ¿no?, que tenemos, digo que esto hay que tomarlo con cautela, pero vemos que ese desarrollo muy llamativo de las capacidades materiales no se está viendo acompañado de una mayor presencia, por ejemplo, en misiones de paz internacionales, ¿no? Entonces, bueno, pues esto pone un poco en cuestión, o puede poner en cuestión esta idea, ¿no?, que varios países, por ejemplo China, ¿no?, menciona muy frecuentemente de que esta modernización militar pues también va orientada, ¿no?, a tener una mayor presencia, ¿no?, en estas misiones de paz internacional y en lo que sería la salvaguardia de la seguridad internacional. La dimensión blanda creo que es muy interesante, ¿no?, también los datos gracias, Liliana. Los datos de este año, ¿no?, porque en años anteriores veíamos, ¿no?, una tendencia, y era que los países asiáticos, a la hora de aumentar su presencia global, lo hacían fundamentalmente sobre 2 dimensiones, la económica y la militar, y ya de forma más reciente. Japón siempre es un poco excepción, ¿no?, porque lógicamente pues, el patrón de desarrollo es distinto, ¿no?, pero dejando un poco Japón de lado, ¿no?, que la mayor parte de los países asiáticos
solo recientemente estaban empezando a crecer en la dimensión blanda, ¿no? Y bueno, pues entendíamos que iba a ser una tendencia a futuro, ¿no? Que cada vez más los países asiáticos iban a tener una mayor presencia blanda. Y los datos de este año, lógicamente solo un informe, un año, ¿vale? Pero parecen que corroboran esta hipótesis que empezamos a plantear ya el año pasado, ¿no? Y ahí es interesante ver que hay como dos tipos de países. Claramente hay una diferencia muy marcada entre aquellos que están aumentando su presencia blanda aumentando pues, lo que es su presencia cultural, su presencia educativa, su presencia tecnológica, que serían países como China, India, Corea y Singapur, y otra serie de países que están aumentando su presencia blanda ¿sobre qué? Sobre las variables, sobre todo del turismo. Digamos, claramente se apoyan en el turismo. Y ahí estarían pues, todos los países del sudeste asiático, de los que computa el informe, excepto Singapur, ¿no? Que hemos mencionado que estaba en el grupo anterior. O sea, estarían Tailandia, Vietnam, Filipinas, Malasia e Indonesia. O sea que un aumento generalizado de la presencia blanda, pero de dos maneras claramente distintas, ¿no? En cuanto al retorno a la bipolaridad, bueno, pues solo mencionar que este cambio, ¿no? Este pequeño cambio de tendencia, China, digamos, sigue haciendo sus deberes, es decir, en cierto modo, ¿no? Procedido de esta manera, es decir, sigue creciendo y sigue aumentando su cuota de presencia global entre el 0,2 y el 0,3% anual, y lo que ha sucedido es que Estados Unidos ha reducido de forma muy notable el ritmo de caída de su presencia global. Entonces, eso es lo que ha hecho, ¿no? Que en este año pues, haya habido un dato, ¿no? Un poquito distinto a los años anteriores, y se puede hablar de un cierto incipiente posible en retorno a la bipolaridad. En cuanto a las proyecciones, bueno, pues nada, coincidir plenamente con lo que decía Iliana y solo apuntar una cosita más, ¿no? Y es que, claro, obviamente, ¿no? De aquí a 2030, pues China, ¿no? No va a coger, digamos, ni de lejos, ¿no? En presencia global, ni a la Unión Europea, ¿no? ni a Estados Unidos. Y además apuntar que, claro, hay que tener en cuenta que el crecimiento tan llamativo de la presencia global de China en las últimas décadas ha venido sustentado en gran parte sobre qué, sobre un ritmo de crecimiento económico espectacular, ¿no? Cercano al 10%. Y bueno, pues es evidente, y todo el mundo sabe, los líderes chinos los primeros, ¿no? Que estas cuotas de crecimiento tan rápido económico, el 10%, pues no se van a volver a ver, y de forma sostenida mucho menos en China. Entonces, bueno, yo creo que va a ser interesante en próximas ediciones, ¿no? del informe ver cómo esa cierta desaceleración de la economía china, que por supuesto por ahora ya la querríamos todos, ¿no? Crecer un 7,5%, ¿no? Pues ya nos gustaría, pero ver cómo esa cierta desaceleración económica no puede tener influencia a la hora de que haya una cierta reducción, ¿no? Del ritmo de su incremento de presencia. Y nada más, muchas gracias. Gracias. Para hablar de Europa. Muchísimas gracias, presidente. Buenos días a todos y a todas. Yo voy a hacer, también porque ha habido ya 5 presentaciones y entiendo que también es interesante dejar tiempo para el debate, y ciñéndome al tiempo, yo voy a hacer 3 tipos de consideraciones. Uno sobre Europa, otro de otro país europeo, que no es de la Unión Europea, que es Rusia, que también tiene cierto interés hacer algún comentario, y también hacer algún comentario sobre España, que es también un país europeo y en este caso miembro de la Unión, y que nos interesa obviamente por muchas razones. Antes de empezar, señalar, bueno, pues como lo ha señalado el presidente, ¿no? Mi relación con este proyecto de años, y la verdad que es una enorme satisfacción ver cómo sigue madurando ahora en las buenas manos de Iliana Olivier. Se ha señalado, y entronca con la intervención de mi compañero Mario Esteban, que en el último año el informe de la coyuntura nos señala aumentos de 3 estados no europeos, ¿no? De Rusia, de Emiratos Árabes y de China, y haciendo una mirada con un poquito más de contexto temporal mayor, de 10, 12 años, pues el aumento de los países asiáticos, ¿no? Digamos que el panorama que nos ofrece el índice, Europa pues tiene algún elemento de tendencia de declive. Digo una primera mirada. A mí me gustaría que el índice nos ayude a pensar 2 veces estas tendencias y ver que la globalización, como me gustaría, ¿no?, subrayar, no es una suma cero, y que Europa, los países europeos y la Unión Europea como tal, en un proceso de emergencia de estados que ganan presencia internacional, no significa que eso necesariamente suponga una pérdida. Y esto es lo que hace que el índice sea más sofisticado, más interesante, más complejo que índices de poder, donde parece que el poder sí tiene una relación, ¿no?, donde el poder es algo más relativo, lo que gana uno lo pierde el otro. La presencia puede basarse sobre elementos de suma, como intentaré explicar.
Bueno, si hacemos una mirada histórica, la verdad que Europa, una mirada histórica de más de 10 años, Europa sale muy bien parada en el índice del Elcano de presencia global. Y hay al menos 3 motivos que lo explican, ¿no? Uno, en primer lugar, el hecho de que los países europeos son estados que tienen una relación con el resto del mundo muy sólida en los indicadores que mide el índice. Son economías exportadoras, son países que tienen una proyección militar natural que viene de la historia y son países que tienen un atractivo en términos de poder blando porque muchos de ellos han tenido relaciones con partes del mundo, relaciones coloniales y otro tipo de, ¿no? Digamos, es un elemento de que Europa está por definición bien posicionada en los flujos internacionales. Hay luego un segundo elemento que también es muy evidente, es que Europa es una región del mundo tremendamente interrelacionada, países relativamente pequeños, ¿no? Donde es más fácil que haya flujos transfronterizos que en otras partes del mundo, ¿no? Si entendemos que China es en sí mismo un universo que tienen menos relación con el resto del mundo por su propio tamaño y por su propia orientación, digo, histórica, ¿no? En el caso de Europa, pues esto no es así. Y eso es también lo que explica por qué, por ejemplo, los países del Benelux, Bélgica, Holanda, Bélgica, Países Bajos, Luxemburgo, tienen esa extraordinaria presencia en el índice, ¿no? Y luego hay un tercer elemento, que es un elemento histórico, pero no tan histórico, que es el proceso de integración europea. El proceso de integración europea desde los años 50 ha ido alimentando esa proyección, esa interdependencia entre los países, esos flujos, no solamente económicos, pero en gran medida económicos, que han hecho que la visión que nos muestra el índice de Europa, los europeos y Europa desde los años 50 hasta hace muy poco tiempo era netamente positiva. Y a partir de ahí, digamos que cuando comienza lo que llamamos globalización o cuando es más evidente el proceso de globalización, pues es lógico que la tendencia sea menos espectacular. Europa, digamos, está un poco condenada en términos relativos a tener una velocidad menor que otras potencias emergentes que empiezan una vez que han creado una economía, unas bases internas para poderse proyectar, en lo económico, pero también en lo militar, que antes era impensable, y en elementos de poder de presencia blanda, pues obviamente la capacidad que tiene Europa de tener esa velocidad se desacelera, ¿no? Es menor. Y sin embargo, el índice nos muestra, y también las proyecciones a futuro, que eso no necesariamente condena a la Unión Europea a un declive. ¿Por qué? Porque, por un lado, y este es el elemento de suma positiva, los países europeos y la Unión Europea en relación con el resto del mundo tienen una capacidad tan grande de atractivo hacia esas realidades emergentes o de exportar productos sofisticados desde el punto de vista de las manufacturas, de los servicios, hacer inversión de sus grandes multinacionales, que hacen que la aparición, la emergencia económica de grandes clases medias o la aparición de ciudadanos en otros países del mundo que tradicionalmente estaban desconectados de la realidad internacional o que no demandaban productos de consumo producidos en Europa, ese aumento de esa emergencia de países en el mundo no occidental puede ser positiva para la Unión Europea. Y esto también lo demuestra, lo que ha demostrado es el caso de Estados Unidos. Y además el índice, pensando en las proyecciones hacia el futuro, nos señala una Unión Europea que, considerada como tal, es decir, ya descontando todos los flujos intraeuropeos entre lo que Francia se relaciona con el Países Bajos, Holanda con Italia, sino simplemente el conjunto de la Unión Europea entendida como tal hacia el resto del mundo, esa presencia es creciente y por tanto nos demuestra que esta forma de ver la globalización, bien como un elemento de declive de Europa, o bien haber considerado solo unos cuantos años, unos años que, como también se ha señalado ahora mismo, a lo mejor han sido años espectaculares y excepcionales de crecimiento de otras regiones, pues son a lo mejor unas conclusiones muy precipitadas que auguran un futuro europeo que no es tan oscuro, sobre todo cuando se considera a Europa, a esos ficticios Estados Unidos de Europa como tales, ¿no? Que tienen una extraordinaria capacidad, incluso en un mundo multipolar,
con cada vez más realidades emergentes, emergidas, para seguir estando muy presente, porque tiene esa capacidad, ¿no? Londres siempre va a seguir siendo Londres, París siempre va a seguir siendo París, Madrid siempre va a seguir siendo Madrid, y las empresas multinacionales y las lenguas globales que se hablan en Europa, o incluso las Fuerzas Armadas, ¿no?, europeas, esas bases institucionales y esas bases estructurales van a seguir estando ahí y tienen mucho recorrido. Por tanto, bueno, eso es hay que reconocer también que el índice presenta elementos que pueden ser un poco paradójicos, incluso discutibles metodológicamente, ¿no?, en relación que hasta qué punto, por ejemplo, la fortaleza del euro, la coyuntura de la fortaleza del euro explica en gran medida los aumentos de presencia de Europa en el mundo que muestra la última edición, ¿no? Pero en cualquier caso la tendencia parece extraordinariamente interesante. Dos menciones rápidas sobre Rusia y sobre España. En el caso de Rusia, bueno, Rusia, si lo ponemos en relación con la Unión Soviética, que es, ¿no?, el índice Elcano empieza en el año 1990, recoge datos desde entonces, el país que más ha caído desde el año 1990 hasta acá ha sido la Unión Soviética, entendido, ¿no?, porque es un Estado que se desintegra, que además pierde muchísima presencia militar en el mundo por el fin de la Guerra Fría, en fin, razones evidentemente conocidas, ¿no? Y por tanto, el punto de partida de Rusia con respecto a la Unión Soviética es de clara disminución de su presencia. Pero a partir de ahí, y gracias a los elementos que incluye el índice, que le presta mucha atención y mucha importancia a las exportaciones de energía, pero también a los elementos militares, que sabemos que Rusia sigue teniendo esa capacidad de proyección de sus tropas, o elementos, como señala la última edición, del turismo, hacen que Rusia, ¿no?, haya aumentado. Rusia se sitúa entre el 6º y el 7º puesto, en la última coyuntura oscilante ha crecido, porque hay además algunos elementos del índice que son muy sensibles. Por ejemplo, una cosa muy interesante de la última edición del índice es que Irán pierde muchísima presencia, porque la presencia de Irán en el índice está basada básicamente sobre la exportación de petróleo. En la medida en que en el último año y medio, esa exportación de petróleo ha caído por una realidad, ¿no?, de una decisión internacional de dejar de comprar ese petróleo, pues la sensibilidad que tiene el índice para mostrar la caída es muy grande. Y eso también explica por qué Rusia ha aumentado tanto en el último año, ¿no? Pero digamos que esa realidad no se explica exclusivamente por las exportaciones de energía, ¿no? Y por último, en relación con España, el índice muestra una realidad, digamos, estancada, con una pequeña disminución que tiene bastante que ver con nuestra idea de cómo se ha comportado España en los últimos años. No ha sido ni mucho menos la disminución de presencia de España equivalente a su sufrimiento económico. El sufrimiento económico ha sido mucho mayor porque, a pesar, ¿no?, de la recesión, como bien sabemos, la economía española ha sido capaz en estos años de seguirse proyectando en el exterior. En términos militares, aunque ha habido una disminución de las tropas, no ha habido todavía una disminución de la capacidad de proyección. Y lo que es más sensible y lo que sí que ha señalado más claramente el índice ha sido una pérdida que tiene que ver con la disminución de la cooperación al desarrollo. Y eso ha sido una caída desde los últimos 3-4 años, una caída muy notable, que se traslada rápidamente ahí el índice es más sensible. Y otros elementos de poder blando, de presencia blanda, como el turismo, España también se ha comportado mejor, o de presencia científica, tecnológica, que quizá con el paso del tiempo sí que sufran por los recortes presupuestarios, pero el índice muestra menos sensibilidad, ¿no? Por tanto, y con esto termino, un panorama no tan pesimista como estos augurios más negros de la globalización sobre la posición de Occidente y sobre todo de Europa dentro de ella, con una especie de incentivo, ¿no?, de que esos Estados Unidos de Europa, esa Unión Europea unida en el mundo, tendría una presencia extraordinariamente mayor a lo que tendemos a imaginar. Una realidad de Rusia que es en el fondo bastante consistente con sus fortalezas y sus debilidades, y una realidad española que, a pesar de la situación de crisis, el traslado sobre su capacidad de proyección internacional pues no es tan acusado. En algunos elementos sí, como hemos mencionado, la cooperación al desarrollo, pero en otros incluso ha aumentado de manera que prácticamente se mantiene el equilibrio. Y yo, sobre todo, quería exponer estos elementos para animar el debate con estos ejemplos y con los que hemos estado debatiendo antes. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Ignacio. La verdad es que mi tarea de moderador ha sido muy sencilla, porque os habéis moderado los 4 en los 10 minutos asignados, lo que nos da tiempo suficiente para poder charlar y discutir sobre estas cuestiones
Por cierto, quiero decir que se está retransmitiendo este acto en directo vía streaming, de modo que las intervenciones que podáis hacer desde el público también se van a retransmitir y que podemos recibir preguntas para quien quiera enviarlas y podemos recibirlas desde fuera, ¿no? Bien, dicho esto, pues se abre el turno de intervenciones, de preguntas o de comentarios. No sé quién quiere comenzar. ¿Alguno de los... ¿Alguien quiere abrir? Adelante, ahí al fondo hay una... Tienes un micrófono en la misma silla. Sí, por favor, si dices tu nombre antes. Sí. Muchas gracias. Muchas gracias por la presentación muy interesante. Jochen Müller, de la Comisión Europea aquí en Madrid. Tengo una pregunta con unas tablas que tenéis aquí dentro que demuestran probablemente, al contrario de lo que pensamos todos, que entre el 2012 y el 2013 la presencia económica de Francia ha aumentado y la de Alemania ha disminuido significativamente. ¿Cómo se explica eso? ¿Alguna otra intervención? Y si cogemos varias antes de... Bueno, quizás mientras que van preparando las siguientes preguntas. Sí, bueno, los aumentos y las reducciones de presencia de los países miembros de la Unión Europea son muy, muy ligeras, ¿no? Entonces, quiero decir que se pueden deber realmente a variaciones mínimas en algunas de las categorías. Bueno, no hemos explorado en detalle cuáles son los componentes de la reducción de cada uno de los países de la Unión Europea en este informe. Vamos, lo podríamos hacer, igual que lo ha expuesto Ignacio Molina para España, pero en el caso de Francia y Alemania no lo hemos hecho. Yo sí me atrevería a señalar que posiblemente detrás de Alemania hay una ralentización de las exportaciones de manufacturas, ¿de acuerdo? Y que en el caso de Francia pues hay un mantenimiento de la dimensión económica en mayor medida que otros países y probablemente también el buen desempeño de la variable turismo. Pero, insisto, tendría que comprobar cada uno de los datos que componen ese índice final. Gracias. Adelante. Hola, buenos días. Soy Mercedes Tembury, de UNICEF, y quería hacer una pregunta. Me ha parecido interesantísimo el informe sobre el tema del idioma. Si no, sería un indicador bueno a incluir dentro del tema de cultura el número de hablantes que tiene un idioma, si no tiene impacto en la presencia global. Y luego, otra pregunta que quería hacer es si en el anexo metodológico se podría explicar exactamente cómo se construye el índice, es decir, cómo se agregan los números y cómo se llega a la cantidad 1052 o 365. Gracias. Sí, de hecho, en las primeras versiones del índice, antes de que se llegara a publicar, en las versiones de borrador, la lengua llegó a ser uno de los componentes, concretamente el número de hablantes de la lengua del país de referencia. Esto finalmente se decidió eliminarlo. Bueno, primero o sea, para algunas lenguas globales era difícil llegar a un consenso sobre cómo contabilizarlo, ¿no? O sea, cómo contabilizar, por ejemplo, el mismo idioma para España y para Colombia a la vez. Pero, sobre todo, el motivo por el cual finalmente no se incluyó es porque se consideró que esa variable, como puede ser también, por ejemplo, el patrimonio cultural, realmente son activos de los países que luego eventualmente se transforman o no en una forma de proyección. Entonces, ¿qué duda cabe que el hecho de que el idioma oficial de los países anglosajones sea el que está facilitando el desempeño en algunas de las variables, como puede ser el turismo o las mismas exportaciones, desde luego todas las variables económicas y las variables blandas. Y lo mismo ocurriría con otras lenguas globales, pues como puede ser el español. Entonces, ese es el motivo por el cual finalmente no se incluyó. En cuanto a la forma de agregación, efectivamente está especificada en el anexo metodológico. En el cuadro A5, que está en la página 61, hay una descripción de todas las variables y fuentes que componen el índice, y en el cuadro A4 de la página 59 están los coeficientes de ponderación que sirven para agregar los distintos indicadores y las dimensiones. La forma de llegar a estos indicadores fue haciendo una encuesta a expertos. En el año 2012, si no me equivoco, a principios, se hizo una encuesta a los responsables de investigación de los principales think tanks del mundo, siguiendo la lista de principales del ranking de think tanks que elabora anualmente McGann.
y se les pidió que ponderaran de distintas maneras los distintos indicadores y dimensiones, y fue así como llegamos a esta ponderación media que, efectivamente, como señalaba antes Ignacio Molina, es particularmente sensible, le da un peso significativo tanto a las finanzas como a la energía. José Ignacio, si quieres añadir alguna observación a este comentario. Sí, hay que tener en cuenta que como países como, por ejemplo, Alemania están tan altos en el índice, una disminución de presencia de 2 puntos que, ¿no?, por ejemplo, cuando se compara con 2012-2013 parece mucho, porque en términos absolutos Alemania supone mucho, pero en términos relativos con respecto a sí misma es muy baja. En cualquier caso, efectivamente, la razón por la cual Alemania baja se basa fundamentalmente en una disminución de las exportaciones de manufacturas y de bienes primarios. También podría tener que ver, ¿no?, con una economía exportadora. Si los países que consumen esos productos sufren, a pesar de que Alemania esté muy potente, pues pierde esa capacidad de proyectarse en el exterior a través de lavadoras o coches que se dejan de vender, ¿no?, fuera. Y en el caso de Francia es un aumento de los servicios, de la exportación de servicios. La exportación de servicios pues no tiene que ver con elementos también de turismo o con elementos servicios financieros. Es decir, hay este divorcio entre la realidad del PIB, del crecimiento del PIB, y cómo los países son capaces de superar sus fronteras, es uno de los elementos que el índice muestra, ¿no? Y bueno, esta es la explicación. Muchas gracias. ¿Un otro comentario? Adelante ahí. Sí, mi nombre es Gonzalo Babé, de la Fundación Renacimiento Demográfico. Quería preguntar si se ha considerado, aparte del tema de las migraciones, que efectivamente en el cuadro A3 de variables se incluyen las migraciones, si se ha considerado también el poder demográfico. Creo que, bueno, por muchas tesis que se han presentado en los últimos meses, el libro del exministro Piqué de Cambio de Era habla de la importancia del poder demográfico y cómo casi el 50% de la población se distribuye a 3.000 kilómetros del estrecho de Malaca y cómo se concentra en el sudeste asiático. ¿Cómo eso puede afectar a Europa? Estaba diciendo Ignacio Molina con mucho criterio que efectivamente Europa y la Unión Europea y los países europeos, por su historia, por su poder económico todavía actual, pues van a seguir teniendo esa presencia. Pero parece ser que hay tesis, y es lugar común, que efectivamente el auge de los países del sudeste asiático pueden provocar, por así decirlo, el declive o desde luego el desequilibrio respecto del poder que actualmente tiene la Unión Europea, pensando sobre todo en cuando se habla de cómo se ve el mundo al 2030, ¿no? Entonces yo creo que ahora mismo los cambios que está habiendo también con pues, las tecnologías de información y comunicaciones, insisto, el cambio que está habiendo en la economía global puede provocar que la Unión Europea, por el problema demográfico, pierda peso específico y presencia global y en cambio la ganen otras zonas del planeta que sí que parece que están apuntando pues mayor capacidad de influir en esa presencia global. Y me gustaría conocer un poco su opinión, quizá más la respuesta para Ignacio Molina, pero para cualquiera de los de la mesa. Muchas gracias. Bueno, ese es un ejemplo muy interesante de cómo puede comportarse en relación con el índice de la propia Europa. Es verdad que el problema demográfico es evidente, ¿no? Está señalado en todos los grandes análisis de prospectiva, ¿no? Por ejemplo, se me viene ahora mismo a la cabeza el que presidió el grupo de sabios Felipe González y se presentó en 2010, que incidía muchísimo en el problema demográfico, pero bueno, digamos que es casi un lugar común, ¿no? Pensar en cuáles son nuestras tendencias de natalidad, pero en la medida en que la Unión Europea va a seguir atrayendo, y precisamente, ¿no?, por esta razón, atrayendo inmigración, con independencia de las coyunturas, de los pequeños picos coyunturales más relacionados con la crisis, es decir, esa tendencia estructural a la necesidad de inmigración, el índice va a mostrar una presencia en el medio y largo plazo creciente de Europa, porque el índice considera que un país capaz de atraer inmigración es un país que tiene esa capacidad de proyectarse hacia el mundo y atrae a esos inmigrantes. Y es, por ejemplo, el caso de Estados Unidos es muy evidente, ¿no?, que Estados Unidos en gran medida está presente en el mundo por esa capacidad de haber ido atrayendo inmigrantes. Si el futuro de la Unión Europea pasa por un aumento de la población inmigrante, eso tendrá sus consecuencias demográficas, sociales, sin duda, pero en términos de proyección de Europa en el mundo no supone un deterioro.
supone que para unos ciudadanos de África subsahariana, de América Latina, del sudeste asiático, que se trasladen a Europa para estudiar a sus universidades o para trabajar en las grandes multinacionales que tienen su sede en Europa, va a aumentar esa presencia, ¿no? Esos son los elementos interesantes, ya digo, que hacen que la relación entre la proyección de un país o la presencia y el poder sean a veces, incluso parecen contraintuitivos, pero sin embargo la riqueza que tiene esta idea de medir cómo los países se posicionan en la globalización, pues puede llevar a conclusiones como esta. Sí, simplemente muy brevemente añadir que es interesante porque es el tipo de debates que tuvimos cuando elaboramos el índice. Cuando lo diseñamos. En ese sentido, simplemente sí quisiera insistir en que, desde cierto punto de vista, se podría decir que el poder demográfico, que la demografía, pues igual que el PIB, igual que el idioma, igual que el patrimonio cultural, son activos y que luego, por último, se están transformando en una mayor o una menor proyección, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido, sí que creo que es una variable de referencia para analizar y para comparar el índice, pero a la hora de determinar qué criterios en qué criterios nos basábamos para incluir unos indicadores frente a otros, sí que quisimos siempre excluir explícitamente todos esos indicadores que hacían referencia a los activos de un país, ¿no? No cabe la menor duda de que uno de los motivos que están colocando a Estados Unidos y a China, donde se están colocando en este ranking, es indudablemente la demografía, ¿no? Y que el futuro de cómo se coloca en otros países también será la evolución de sus propias características demográficas, más allá del tamaño. Justamente, yo no puedo compartir, más que compartir la relevancia enorme que tiene el peso de la demografía, ¿no? Especialmente en el caso referido a Europa. Europa era el 25% de la población del mundo en 1950. Desde entonces acá el mundo pasó de 3.000 a 6.000 millones, de 6.000 a 7.000 y pico, y Europa ha pasado del 25% al 7 o el 8% y se estabilizará alrededor del 6%. Asia es el 60%, hay 10 asiáticos por cada europeo, son cifras absolutamente tremendas, ¿no? Muy, extraordinariamente importantes, pero justamente esto lo que se trata es de medir la presencia a pesar de. Es decir, China con 1.300 millones tiene una presencia exterior muy inferior a Estados Unidos con 300 millones. Esta es la clave del asunto, que la demografía puede traducirse o no. Sin duda es una variable importante, pero puede traducirse o no en presencia, ¿no? Manuel Montoyo. Soy Manuel Montoyo, de la Oficina de Análisis y Previsión del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación. Bueno, yo ante todo quisiera felicitar al Real Instituto Elcano por la elaboración de este índice. Creo que ya lo hice el año pasado, pero como decía entonces, creo que es un síntoma de los más claros de madurez de los propios think tanks españoles, porque creo que el reto de los think tanks no es solo estudiar la realidad, sino producir instrumentos a partir de los cuales otros estudian la realidad. Y en ese sentido, pues el año pasado ya preguntaba sobre la presencia global de este índice de presencia global, qué se está haciendo, qué se ha hecho, cómo seguís el que el índice sea utilizado pues por otros think tanks, por otros estudiosos. Yo también me comprometí a que fuera enviado a todas nuestras embajadas y desde luego desde el año pasado pues el índice fue enviado a todas las embajadas de España en el exterior y me consta que es un instrumento de referencia que están utilizando y así va a seguir siendo. Pero bueno, me gustaría conocer pues cómo monitoreáis y cómo se está promoviendo la presencia global de este índice de presencia global hasta ahora y de cara al futuro. Gracias. Muchas gracias. No puedo decir que tengamos un sistema de monitoreo formal, pero sí estamos intentando trabajar sobre todo en la difusión internacional del índice y, bueno, aunque desde el año pasado no ha habido acciones concretas, sí que podría decir que estamos trabajando en ello. Desde luego, una de las acciones que sí queremos repetir anualmente es tratar de hacer todos los años un seminario con alguna institución de otro país, algún think tank que tenga una proyección internacional, una presencia global importante. En ese sentido, todavía no está cerrado el seminario de este año, pero sí que confiamos en tener un encuentro previsiblemente en París y otro en Estados Unidos, pero está todavía por determinar. Sí, también una de las cosas que hemos estado haciendo es, aunque bueno, lo hemos hecho en Madrid, lo que sí hemos hecho ha sido organizar reuniones por áreas geográficas y hemos ido presentando el índice
al cuerpo diplomático destacado en Madrid. Entonces, se ha presentado el índice a las embajadas, a prácticamente todas las embajadas que están en Madrid en estos momentos. Y puede que en breve plazo tengamos una noticia muy importante de difusión del índice, pero no quiero adelantar acontecimientos y voy a reservármelo para cuando ocurra. Hay 3 intervenciones allí, luego aquí y luego allí, otra mujer allí al fondo. Bueno, adelante. Buenos días, soy María Casado de la Universidad Europea. Ante todo, agradecer esta interesante presentación y también el trabajo que han realizado. Mi pregunta es sobre todo para Mario Esteban, que ha mencionado varias veces Japón, porque me interesa el tema de la presencia global en Japón. De Japón, mejor dicho. Mencionaba, por ejemplo, que desde hace unos años la ayuda al desarrollo, la ODA, pues ha disminuido, ¿no? Me pregunto hasta qué punto ha influido en ello el terremoto y el tsunami que asoló Japón en marzo de 2011. Por otra parte, también quería preguntar qué opinión le merece el hecho de que una de las consideraciones que está teniendo el gobierno japonés hoy en día es modificar ese artículo 9 de la Constitución que hace de Japón un país pacifista, que creo que en esa línea iba un poco su intervención cuando siempre mencionaba que Japón había que dejarlo a un lado. En el día de hoy comienza una visita oficial del presidente Obama a Japón, que va a durar 3 días, y en el curso de esta visita se espera que discuta o que debata con Shinzo Abe, el primer ministro japonés, temas de defensa, ¿no? Por ejemplo, qué papel van a jugar las fuerzas de autodefensa japonesas en el futuro. Hasta ahora han participado en misiones de mantenimiento de la paz, pero podrían participar también en misiones de defensa conjuntas. Y, por otra parte, también la industria militar japonesa, ¿no? Hasta ahora pues, se han hecho pequeñas excepciones a la exportación de armamento, pero sí que se quiere dar un papel un poco más protagonista a la industria armamentística, ¿no? En esta coyuntura, ¿qué es lo que usted piensa? Y me gustaría conocer su opinión. Gracias. Bien, bueno, pues muchas gracias por la pregunta. En primer lugar, por supuesto que sí, es decir, hay una relación importante, ¿no?, entre el accidente de Fukushima, ¿no?, y en general la ralentización de la economía japonesa y el descenso, ¿no?, de la cooperación al desarrollo, que esto también nos ha pasado en España, o sea, no fue un accidente, pero como la reducción, ¿no?, del ritmo de crecimiento económico, pues uno de los aspectos, ¿no?, que más han sufrido, pero no solo en España, otros países europeos también, ¿no?, que más han sufrido de la proyección exterior, ha sido precisamente la cooperación al desarrollo. O sea, que en ese sentido el caso de Japón no es especialmente novedoso o significativo, pero claro, es cierto que Japón siempre ha sido uno de los principales donantes, ¿no?, internacionales, y que bueno, la reducción ha sido importante, sobre todo en este último año, y esto claramente, digo, se ha dejado sentir mucho en su presencia blanda, ¿no? Y la segunda pregunta, ¿no?, que tiene un creo más calado, ¿no?, es una pregunta más de fondo, ¿verdad? Bueno, ahí hay un debate sobre, hay quien habla de remilitarización y hay quien habla de normalización, ¿no? Yo creo que en el uso, la etiqueta que utilicemos, digamos, ¿no?, a la hora de definir, ¿no?, este proceso de transformación, ¿no?, de las Fuerzas Armadas japonesas, pues ya da una visión bastante clara de la opinión que tiene, ¿no?, la persona que está utilizando una de esas expresiones. Yo en mi caso, honestamente, creo que se puede hablar más de normalización, o sea, es decir, Japón, debido a una situación muy concreta, que tiene que ver con un gobierno autoritario, una situación muy nacionalista, una economía muy dependiente de una serie de recursos, materias primas, de energía que no tienen en su país, ¿no? Pues un contexto, ¿no?, determinado, lanzó una campaña de expansión, colonización, militarista, que afectó de forma tremendamente negativa, ¿no?, a sus vecinos, no solo asiáticos, sino también a Estados Unidos, ¿no? Y bueno, pues después de la Segunda Guerra Mundial, pues la ocupación norteamericana, la nueva Constitución, el famoso artículo 9, pero claro, hoy en día Japón no es la sociedad que era a principios del siglo XX, es decir, ¿no?, es evidente que Japón hoy ni es un país autoritario, ni es un país, digamos, que con un nacionalismo exacerbado, ni con intereses, digamos, no expansionistas, ¿no? Entonces, claro, Japón lo que se está planteando dentro del gobierno japonés, bueno, Shinzo Abe ya intentó esto, ¿no?, en su primer mandato, pues fue muy breve, es normalizar la situación de las Fuerzas Armadas japonesas, es decir, que no sean unas fuerzas de autodefensa, sino bueno, pues que Japón
tenga un ejército completamente equiparable al de cualquier otro país, ¿no? Y bueno, como bien sabes, recientemente han aprobado una nueva estrategia, han aprobado bastantes documentos, ¿no?, en torno a esto. Hay un debate importante también a nivel social dentro de Japón, porque no todo el mundo, ¿no?, ve esto de la misma manera, ¿no? Lógicamente es un tema que también genera preocupación en sus vecinos, o sea, igual que la modernización militar de China pues genera incertidumbre, esta normalización militar japonés también genera incertidumbre. Yo creo que es una tendencia, digamos, progresivamente imparable, y de hecho, si analizamos, aunque la administración de Abe, ¿no?, está siendo más acelerando los plazos, digamos, ¿no?, pero desde inicios de los 90 hay un progresivo crecimiento de lo que es la presencia exterior militar de Japón, ¿no? Pues ha sido lento, ha sido progresivo, y ahora lo que está es acelerando, ¿no? Entonces, bueno, mi percepción, que no sé qué tendrá que decir Félix, porque él es realmente, ¿no?, el experto en seguridad del instituto, es que esto es un proceso, digamos, imparable de normalización, ¿no?, militar de Japón, y lo que tiene que hacer Japón, que de hecho lo está intentando, y de hecho nosotros hemos participado, ¿no?, porque hemos estado reunidos, ¿no?, con gente del Ministerio de Exteriores japonés, es intentar tranquilizar a otros países sobre este proceso, explicarlo bien, ¿no?, para que, bueno, pues que no haya malos entendidos. Porque lógicamente esto es muy complicado en el contexto asiático, pues donde no hay un régimen de seguridad viable, donde hay unos nacionalismos enfrentados muy fuertes, donde hay una falta de confianza importante, ¿no?, entre los principales actores regionales, pero bueno, es un poco el proceso, ¿no?, en el que están. Veremos si el viaje del presidente Obama consigue que el pivote y el giro hacia Asia estabilice Oriente sin desestabilizar Occidente, que es uno de los problemas que tenemos en este momento. No sé si Félix quiere añadir alguna idea más a la que ha pronunciado. No, solo abundar en esta diferencia que hemos mencionado entre poder y presencia militar. Efectivamente, el poder, la normalización, se refiere a compasar la capacidad militar al volumen de crecimiento, a las necesidades del entorno. Japón siempre ha tenido unas fuerzas armadas muy buenas. Las fuerzas de autodefensa ya las quisiéramos, ¿no?, para muchos de nosotros. ¿Qué es lo que ha pasado en los últimos años? Lo que ha pasado es que se ha visto la necesidad de proyectar esas fuerzas más allá de sus costas, más allá de las funciones de seguridad marítima y piratería tradicionales, para contener la salida hacia aguas azules, ¿no?, aguas profundas de China, y para contener, desde el punto de vista de la defensa contra misiles, a Corea del Norte. Y esto le obliga a normalizar necesariamente toda la relación militar con Estados Unidos, de Japón, con los países de la zona. Esas redes de seguridad que se están creando se orientan a esto, a crear una cierta capacidad de proyección. Eso al índice le afectará limitadamente en la medida que no implica un gran despliegue de fuerzas fuera, porque son misiones, son tropas propias embarcadas o en los islotes que se empiezan a ocupar, pero sí que en algunas categorías, ¿no?, de navales de proyección. Aquí es donde entrábamos en aquello que el índice todavía no mide. Las capacidades de defensa instaladas en buques, como los que están en Rota, como los que tenemos nosotros, esas capacidades de defensa contra misiles ahora muy importantes, podrían ser un elemento a considerar en el futuro. Eso demostraría la capacidad de una presencia, aunque fuera defensiva, adelantada. Bueno, estamos ahí, ¿no?, viendo a ver todo este potencial de poder militar japonés, si se traduce o no, igual que el chino, en una presencia regional. Eso lo tendremos que ver también con India. El poseer portaaviones es un signo externo de prestigio regional, lo tenemos porque los demás lo tenemos, como decía usted, porque nuestra industria, ¿no?, también nos pide tener un portaaviones, además hecho en India y demás, pero luego hay que ver hacia dónde navega, en qué misiones, con quién coopera y demás. Bueno, estamos midiendo todos lo que podemos. Palabras, y con eso doy por cerrado, salvo que haya alguna más. El turno de intervención es una cuarta y cierro el turno. Adelante.
Muchas gracias. Voy a coger todas las preguntas y luego os doy la palabra a todos y vais contestando a todas ellas. Muchísimas gracias. Hola, mi nombre es Concha Fernández de Arch International Consulting. Mi percepción, bueno, primero quiero agradecer a todos los ponentes su intervención. Mi pregunta es que mi percepción es que España podría mejorar significativamente su presencia global y también el poder global. Y la pregunta va en relación con uno de vuestros últimos informes, si no es el último, de política exterior. Mejorando la calidad de la política exterior, ¿se podría mejorar la presencia y el poder global? Gracias. Soy Alberto Antón, del Ministerio de Asuntos Exteriores, y tenía dos preguntas. Una primera, bueno, en primer lugar, agradecimiento y felicitación por el informe, por este instrumento tan útil, desde luego, para la proyección exterior de España. La primera pregunta es la siguiente. En la época de la diplomacia 2.0, Internet, redes sociales, que están creciendo a un ritmo vertiginoso, ¿se ha tomado en cuenta ese factor a la hora de analizar la proyección de los países globalmente? Estoy pensando en concreto Estados Unidos, Reino Unido, España cada vez más, que estamos desarrollando una política de diplomacia digital. Y la segunda pregunta, sobre la situación estable de España en cuanto a su presencia global, a pesar de la crisis económica que nos ha impactado tan fuerte. ¿Se ha hecho también algún tipo de valoración, alguna consideración, análisis sobre el efecto del proyecto Marca España en la ruta que lleva recorrida desde su creación ahora hace año y pico, en que se haya mantenido esa posición, se hayan contrarrestado los aspectos más negativos? Muchas gracias. Sí, Ana Lilia Huitrón, de la Complutense de Madrid. Mi pregunta es si existe algún sistema de seguimiento o monitoreo para determinar si se agrega o se retira algún país del listado del ranking, y en concreto si existe algún criterio específico o una gama de criterios para el mismo efecto. Esto lo menciono sobre todo por el caso de Etiopía, que no aparece en el listado. Sin embargo, últimamente se ha hecho renombre de un cierto grupo de países emergentes, que es Indonesia, Filipinas, Nigeria y Etiopía. Sin embargo, insisto, de este grupo no se encuentra Etiopía. Entonces, no sé si en algún momento se está contemplando incorporar a este país. Gracias. Y pensando efectivamente en cuál es el espíritu de ese informe, ¿no?, que efectivamente presentó el Instituto Elcano hace un mes y medio, y que pretendía estimular la reflexión estratégica sobre nuestra política exterior. Y digo, por ser provocador, lo cierto es que, como digo, la pregunta, ¿qué podría hacer la política exterior, qué podría hacer un poco la diplomacia española para conseguir aumentar esa presencia? Y un poco el espíritu del informe viene a pensar en términos de proyecto colectivo, es decir, no de una diplomacia o de una política exterior que no tiene unas bases detrás de un proyecto de país. Entonces, bueno, a veces también decimos de forma un poco simplificada que la capacidad de un país de proyectarse en el mundo a lo mejor depende más de lo que ocurre en las escuelas y en las universidades que lo que ocurre en las embajadas, siendo las embajadas importantísimas, no se me ocurría decir lo contrario. Pero realmente la idea y el índice, el Elcano de presencia global tiene esa, ¿no?, es la proyección de los países, de su sistema productivo, de su capacidad de las universidades de atraer estudiantes, de registrar patentes orientadas a la exportación, de la proyección deportiva, de su producción cultural y la capacidad de exportar información,
del equilibrio que tiene que haber también con un país fuerte en el mundo que es consciente de la necesidad de tener una proyección militar en el ámbito de la seguridad. Ese elemento más equilibrado, ¿no?, detrás de tener un proyecto de país coherente, consistente, es más importante que lo que pueda establecer un mecanismo. Ahora bien, dicho eso, por tanto, el informe no es tanto qué hace la política exterior, sino qué hace el país en su conjunto. Por supuesto que hay elementos, hay algunos elementos que son incluso directos, ¿no? La cooperación al desarrollo, que es un instrumento de acción exterior muy vinculado, y de hecho en España es competencia del Ministerio de Asuntos Exteriores en el nivel del Gobierno central, pues eso es uno de los elementos que por culpa de la crisis, ¿no?, pues han deteriorado la presencia desde España. Bueno, hay una, ¿no? O luego elementos también lo hemos hecho en el Instituto Elcano, lo hemos subrayado mucho, ¿no? España puede ser un país con una importante presencia internacional en el mundo energético, no porque nosotros seamos productores como Argelia o como Rusia de gas o de petróleo, sino por nuestra posible condición de hub, que podría hacer que utilizáramos las capacidades ociosas en las emergentes, pero también los flujos que podrían circular en una España mucho mejor interconectada. Es decir, que tener una visión, y eso sí es también, eso sí está más relacionado con la política exterior en sí misma, ¿no? Por tanto, por resumir muy rápidamente la respuesta, sería no tanto fijarnos en la política exterior en sí misma aisladamente, sino cómo que esa política exterior sea armónica con un proyecto de un país que quiere, que tiene vocación de estar en el mundo con mucho protagonismo. Solamente decir que en la relación entre acción exterior, prácticamente el indicador lo que establece una relación unívoca, ¿no?, entre las Fuerzas Armadas y la acción exterior. Habría seguramente en el futuro, y ya estamos en ello, habrá que contar la contribución de la acción exterior desde el ámbito de inteligencia, desde el ámbito de seguridad, desde el ámbito de la protección civil y las emergencias, no estrictamente en lo que es proyección de fuerzas armadas, de soldados, sino todos estos elementos de seguridad y de inteligencia y de protección civil que forman parte de ese conglomerado que llamamos seguridad nacional. Eso es algo que en la proyección exterior tendremos que tener en cuenta. Muchas gracias. Bueno, pues por orden, cuando hemos señalado que se ralentiza el proceso de globalización, en realidad lo que nosotros estamos observando es que si agregamos la suma de la presencia global de los 70 países para los que lo calculamos, vemos que esa suma ha ido creciendo a un ritmo muy rápido, en algunas etapas más que en otras, pero a un ritmo muy rápido desde la caída del muro de Berlín, y que, sin embargo, en este último año, y ese sería el cambio pendiente de la curva, de 2012 a 2013, ese ritmo es sensiblemente menor. Entonces, no estamos viendo, no es que se frene o que se revierta el proceso de globalización, sino que simplemente se ralentiza ligeramente, y esto tendría que ver con que hay algunos países, eso sí que nos lo encontramos por primera vez, que de forma más o menos generalizada, casi la mitad de los países para los que lo calculamos están reduciendo su valor total de presencia global. A eso es a lo que nos referíamos. Sobre si los países se ordenan de otra manera o tienen resultados diferentes según otros índices de presencia, la verdad es que nosotros no tenemos conocimiento de otros índices de presencia global. Como señalaba el presidente, es un concepto que no esté arraigado en las relaciones internacionales. De algún modo, el concepto en sí es algo novedoso y, por lo tanto, su medición también, y hasta donde sabemos no hay otros ejercicios similares. Lo que sí hay son otros ejercicios que miden el poder de los países, y con eso sí, en este informe lo hemos comparado con tres concretamente, y ahí sí nos encontrábamos con que los países se posicionan de forma diferente en valores de presencia y en valores de poder. Y ahí es cuando, en ese sentido, hacemos esa interpretación de que posiblemente los países con poca presencia y mucho poder están boxeando por encima de su peso, y los países con mucha presencia y poco poder lo están haciendo por debajo de su categoría. Desde luego, la economía es uno de los componentes, los componentes económicos son los que más pesan en el índice. En el cuadro A4
que distribuye las ponderaciones de las variables económicas, sí que se observa el enorme peso que tiene la economía, que llega al 40% del valor total acerca del 40% del valor total del índice, y desde luego muchos de estos indicadores están correlacionados con el PIB. Igual que las migraciones pueden correlacionar con otros elementos demográficos, está claro que las exportaciones de energía, bienes, manufacturas o servicios y el stock de inversiones directas en el extranjero correlacionan enormemente con el PIB de los países. Por eso tampoco es sorprendente que, igual que antes señalaba que no es sorprendente que Estados Unidos o China se coloquen donde se colocan, dado el tamaño de población que tienen, tampoco es sorprendente que se coloquen donde se colocan en el ranking, dado el tamaño de la economía que tienen los dos. Hay un indicador de información en la presencia blanda. Ahí lo que se está contabilizando es un indicador que es muy perfeccionable. Lo que se está contabilizando es el ancho de banda instalado. La verdad es que en todas las discusiones metodológicas sabíamos que había que incorporar de algún modo esa realidad, pero no encontrábamos nada mejor para computar lo que no fuera esto. De todos modos, es algo en lo que vamos a seguir trabajando y posiblemente en la renovación metodológica que se haga dentro de 2 ediciones haya una mejora de este índice. En cualquier caso, lo que no se están contabilizando nunca son los esfuerzos diplomáticos. Del mismo modo que no se están contabilizando, por ejemplo, el número de diplomáticos o el número de misiones diplomáticas, no se estarían contabilizando los esfuerzos diplomáticos en este campo concreto, porque de algún modo tratamos que sea un indicador de resultados que precisamente mediante la comparación de los medios puestos a disposición permite incluso ser una herramienta de análisis o de evaluación de la política exterior o de la acción exterior de los diferentes países. Y por terminar con la selección de países, tenemos una serie de criterios por los cuales estamos calculando este índice para estos 70 países. La lista va aumentando de año en año, pero en cualquier caso el criterio siempre es el mismo, que es tomar las principales economías mundiales y calcularlo además para aquellos países que no estén entre las principales economías mundiales, pero que sean miembros o bien de la Unión Europea o bien de la OCDE. Entonces, cada año vamos aumentando la lista. ¿En qué sentido? Pues tomando cada vez más economías en esa lista de principales economías. El ranking que tomamos, los datos que tomamos son los del PIB en corrientes que elabora el Banco Mundial. En ese sentido, bueno, pues en algún momento, ¿no?, de los próximos años se acabará incluyendo a Etiopía. Lo que pasa es que ahí también hay que tener en cuenta que generalmente a medida que vamos bajando en esa lista nos vamos encontrando con aparatos estadísticos también más complicados y por lo tanto con muchas más variables, datos, con una falta de datos mayor en las bases de datos internacionales, lo que nos obliga a estimar cada vez más los datos que faltan. Entonces tratamos de llegar a un equilibrio entre tener una lista cada vez más comprensiva de los países y de las diferentes regiones, pero también no hacer un sobreesfuerzo de estimación que podría desvirtuar el rigor de los resultados. Gracias. Quizás un último comentario sobre el tema de la marca España, que es un tema que nos resulta muy próximo al Instituto Elcano, porque somos de los pocos think tanks que desde el principio hemos estado investigando y trabajando sobre los temas de la imagen de los países, y de hecho hemos creado en este momento, hace poco tiempo, un observatorio de la imagen de España. Estamos articulando un sistema de indicadores de marca España, de imagen de España. Por lo tanto, es un tema que trabajamos y lo trabajamos desde el principio, desde la fundación del Instituto Elcano. O sea, lo que podemos decir sobre lo que en este momento sabemos de la situación del proyecto Marca España sería una cosa con bastante seguridad y otra con menos seguridad. Con bastante seguridad, porque nuestros datos así lo avalan. El proyecto Marca España es conocido por la sociedad española. 2/3 partes aproximadamente, más de 2/3 partes conocen el proyecto Marca España, han oído hablar de él, y aproximadamente los mismos, 2/3 partes, lo valoran positivamente. Y no solamente lo valoran positivamente, sino que a la hora de invertir o no en unas cuestiones u otras relativas a política exterior, pues por ejemplo invertir en diplomacia, invertir en defensa, invertir en mejorar la imagen de España, los españoles dicen que sí a invertir en imagen de España, lo cual no deja de ser sorprendente, porque en general son muy poco reacios a invertir en cualquier otra cosa, ¿no? Por lo tanto, es un dato bastante revelador, que quiere decir que la sociedad española sí ha asumido el proyecto Marca España como un proyecto propio. Se ha mentalizado, y esto yo creo que es muy buena cosa, porque efectivamente la imagen de un país la proporciona todo el país, no solamente el gobierno, sin duda alguna,
humana. No es un proyecto, lo hemos señalado muchas veces, este no es un proyecto ya no de partido, es un proyecto de Estado y ya ni siquiera de Estado, es un proyecto de país, en el que la parte privada tiene que participar exactamente igual. Por lo tanto, yo creo que ahí se ha conseguido mucho. En la imagen exterior, que es el proyecto Marca España, es reputación de España, imagen de España fuera. Los datos que nosotros tenemos parecen mostrar, pero un repunte y una mejora de esa imagen. Pero hay que tener presente un dato clave, ¿no? La imagen, la reputación de los países es una variable que se cambia solo muy a largo plazo, porque es una imagen que se suma a muchísimas imágenes históricas acumuladas en la cultura y en la relación de los países, y por lo tanto los sucesos recientes, las experiencias recientes, solo se añaden sobre un iceberg enorme de experiencias históricas acumuladas, y por lo tanto el cambio es un cambio a largo plazo y no es nada fácil. Se hace y ocurre, pero así como a variables económicas, es decir, la prima de riesgo te puede cambiar o subir, que es una reputación sobre un valor racional, puede cambiar, mejorar o subir rápidamente. Lo que es la reputación o la imagen de los países no es tan fácil de cambiar en el largo plazo. Pero la impresión que nosotros tenemos es que sí está ocurriendo. Y en todo caso, además, no es mala, nunca lo fue. De hecho, cuando coges los datos más recientes, lo que te encuentras es que, evidentemente, en los primeros lugares están estos países que son siempre imbatibles, como son los países nórdicos, pues Suecia, Noruega, Dinamarca, Finlandia, que son imbatibles en cualquier criterio cualitativo, más estos otros que se han sumado, que son también imbatibles, como es pues, Nueva Zelanda o Australia. Es decir, estos países los tienes ahí, Luxemburgo, no hay modo de batirlos. Luego tienes inmediatamente después los grandes países a los que aludíamos anteriormente, pues Estados Unidos, Reino Unido, y inmediatamente después Francia, Italia y España, Francia, España, Italia, o Italia, España, Francia, dependiendo del orden, por lo tanto, en posiciones entre los 20 primeros del mundo y, por lo tanto, en una posición para lo que es este país buena, que se ha deteriorado, porque estábamos muy por encima, estábamos en posiciones estupendas, se ha deteriorado, pero seguimos estando en posiciones buenas. Por lo tanto, yo creo que la impresión en ese sentido también es positiva. Respecto al incorporar o no la variable reputación e imagen de los países al índice Elcano de presencia global, es una variable, lo señalaba yo al principio, es una variable reputacional, es una variable subjetiva, y por tanto sometida en ese sentido y no encajaría, puesto que el índice Elcano es un índice, como señalábamos, de variables subjetivas, ¿no? de variables medidas. Bien, con esto terminamos. Muchas gracias. Quiero señalar simplemente que el índice está editado en web y en papel, en castellano y en inglés. Está disponible, por lo tanto, en los dos idiomas. Lo repetiremos el año próximo. Muchas gracias por acompañarnos todos ustedes esta mañana. Ha sido un gran honor. Gracias de nuevo, Fernando. Gracias al BBVA por recibirnos una vez más. Muchas gracias y buenos días.